de la mañana con 21 minutos. Hace muy poquito les contábamos de un artista visual que graficaba los hermosos parajes que tenemos en nuestro país, las comidas típicas, porque sí, hay que resaltar lo nuestro, y quien resalta nuestra historia, nuestra vida pasada, nuestro futuro también, para poder tener presente lo que no hay que olvidar, es nuestro querido Luis Armendáriz, arquitecto que siempre nos trae algo interesante para reconocer de nuestra historia. Para reconocer justamente, y bueno, y también recordar la figura de los artistas. Un gran saludo a la familia de Alejandro Vila, que nos dejó hace unos días y que también golpeó bastante la escena artística, cultural, intelectual de nuestra ciudad de Concepción. Así que, sí, bueno, y siempre recordar es importante, y siempre hablar temas que tienen que ver con nuestra historia, por supuesto, después de esta semana larga también que tuvimos. ¿Cómo lo pasó? Bastante bien, sí, qué bueno. descansado. Bien tostadito lo veo. Sí, estuve en Valparaíso, una ciudad que, como he dicho varias veces, me atrae, me toma, tiene una especie de imán Valparaíso, pero lo pasé bien. Qué bueno. Sí, fue una agradable, digamos, temporada ahí en la ciudad Puerto, celebrando también el 18, por supuesto. Por supuesto, nos alegramos que hayas podido descansar para retomar las actividades con todo, sobre todo ahora que llega ya la primavera, ya llegó. Y la última patita del año. Domingo, llegamos a la primavera tan ansiada que nos permite volver a recorrer con mayor holgura también las calles del centro de Concepción, las calles de las distintas ciudades, pero particularmente nos permite también mirar con esos otros ojos que hemos ido aprendiendo y entrenando contigo, para poder, por ejemplo, disfrutar de calle Caupolicán. ¿Por qué no en toda su extensión? Cuéntanos por qué has decidido hoy en este espacio relevar esta calle tan céntrica además de la ciudad. Porque, bueno, tú lo dijiste, es una calle céntrica, es una calle, digamos, que está aquí, literalmente aquí a la vuelta de la esquina. Pero además, claro, es una calle que concentra mucha historia, edificios que lamentablemente ya no están, espacios que ya no están tampoco, pero que algo queda en su arquitectura, los nombres que están cercanos, lo que uno de algún modo reconoce como la calle Caupolicán, que claro, se ha transformado muchísimo con el pasar del tiempo. Han ocurrido hechos bastante lamentables, como la destrucción del mercado central, ¿cierto? La aparición de ciertas torres inmobiliarias que indudablemente han determinado la transformación del paisaje de la calle Caupolicán y que han comprometido incluso la vista que nosotros podemos tener desde esta calle al Cerro Caracol, que es un poco lo que estamos viendo en esta fotografía. Oye, esto es parte de nuestro pasado de calle Caupolicán, sí, pero lo que es parte de nuestro presente de calle Caupolicán, para que lo tengan en consideración, es que va a estar cortado a Caupolicán entre O'Higgins y Barros, producto de lo que es el preparativo del lanzamiento del rally, así que para que lo tengan ahí anotadito también quienes vengan al centro. Específicamente todos quienes tomen el transporte público, es cierto, que no se encuentran con sorpresa ahí en la esquina de Pinto con O'Higgins. Claro, bueno, Caupolicán. Caupolicán, ¿cierto? Esta fotografía que tiene más de un siglo de historia, que es parte del archivo del Museo de Historia Natural de Concepción. Un abrazo muy grande a todo el museo, que esta semana está cerrado. Tema importante, vemos aquí muchas cosas de interés. El Cerro Caracol, por supuesto, ¿cierto? Y el cerro que no ha achicado, pero uno lo ve chiquitito ahora ante tanto edificio gigante que hay. Edificios que han construido y que van a seguir construyendo, lamentablemente. De hecho, el otro día por Castellón, llegando a Cochrane, hay un vacío, demolieron una casa de Osvaldo Cáceres. Y una torre se va a instalar en ese lugar pronto. Así que bueno, una historia de suma y sigue en Concepción. ¿Qué nos encontramos acá? La calle Caupolicán, ¿cierto? Esa gran vía muy se ve angostita. Se ve angostita porque las dimensiones han cambiado con el pasar del tiempo y las dimensiones de las veredas también han cambiado. Antes las veredas eran mucho más angostas que lo que conocemos hoy como vereda. Por lo tanto, todas las dimensiones han tendido a abrirse bastante. El Liceo de Hombres, Enrique Molina Garmendia. También aquí uno lo puede ver frente al Parque Ecuador con su cuerpo central, su torre, su punta, ¿cierto? Y las dos salas laterales. Y empiezan a aparecer muchas construcciones. Y fíjense que todas las construcciones tienen patios interiores. El patio interior fundamental dentro de la configuración arquitectónica de las casas antiguas, de las casas del centro. ¿Y son parecidos? Y eso también, todos parecidos porque tenían de repente ventanales, esos ventanales que ustedes ven que eran corredores. Entonces al fondo estaban las habitaciones, una al lado de la otra, el corredor, el patio interior, a veces tenían piletitas, a veces tenían palmeras. Ahora, ¿esto corresponde a una sola vivienda, por Exactamente, ejemplo? a una sola vivienda. Entonces Caupolicán, desde los inicios quizás, fue considerada una calle, además de céntrica, muy importante, pero para casas
grandes, de personas quizás con un poder adquisitivo importante. Exacto, muy buena observación, Cami, claro. O sea, la calle Caupolicán, céntrica, muchas familias instalaron grandes mansiones en el centro de Concepción. ¿El centro de Concepción tuvo casas grandes? Sí, por supuesto. No tan grandes quizás como las del barrio La Toma, cerca de Concepción, o en Pedro de Valdivia, que eran ya mansiones fastuosas. Pero sí hubo grandes mansiones aquí en el centro de Concepción, en Caupolicán, Aníbal Pinto. Y esos son los terrenos que hoy día lamentablemente, claro, se aprovechan para poder levantar estas torres. Sí. Pero Caupolicán, hasta el día de hoy, me atrevería a decir, desde el inicio en Víctor Lamas, tiene construcciones muy bellas. Absolutamente. Muy bellas. O sea, partimos con el museo, de hecho. Exacto. sí, ¿Cierto? En toda la la biblioteca. esquina. La biblioteca, perdón. Sí. La biblioteca. La Exacto. biblioteca municipal de Concepción. Sí. Y ahí empezamos a recorrer y es una maravilla. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Nos acercamos a... Aquí es Caupolicán con Víctor Lamas. Donde justamente tú estabas hablando, Cami. Acá está la biblioteca Claro, ahí municipal. está el monumento del bombero. No, este es Martínez de Rosa. Los bomberos están un poquito más más allá. Está un poquito más allá. Está a la altura ya de Lincoyán, más o menos. Acá nos encontramos con una de las alas del Liceo de Hombres, actualmente biblioteca municipal. La biblioteca es un edificio precioso, la biblioteca municipal. Arquitectura ochentera, arquitectura posmoderna. Sí, bonito. Es muy lindo el edificio de la biblioteca. Cuando la gente camine por el parque, deténganse a observar las diagonales, cómo juega muy bien con el edificio del teatro del liceo. Y con el parque también. Exactamente, con el parque. Es un espacio acogedor para leer, para estar tranquilo. Parece que siempre estuvo ahí. Sí, justamente. Y bueno, acá nos damos cuenta que, estaba el liceo anteriormente. Que también es una belleza. También claramente es una belleza. Recordemos que este edificio sufrió daños con el terremoto de 1960, que obligaron después a demolerlo. Nos encontramos con la calle Caupolicán adoquinada, un poquitito más angosta. Sí. Víctor Lamas adoquinado también. Martínez de Rosas enrejado a la usanza antigua de enrejar las esculturas. Y a la derecha, una de las tantas mansiones que se ubicó en calle Una Caupolicán. preciosura. Me veo en el balcón ahí tomando cafecito. Es en la muy mañana. similar a la construcción de lo que hoy día es el Café Bac. Es muy buena. Es Al verdad. ladito de la Alianza Claro, Francesa. que tiene Más una idea de un arriba. balcón, ¿cierto? La cosa exterior, Ajá. esa idea de tener una Que es terraza. otra esquina, pero que está en Colo Colo con Víctor Lamas, pero ¿no? Claro, y que de hecho esa esquina es un vestigio de lo que antiguamente era el paisaje de Ecuador. Es una casa centenaria la que Sí, la que una está maravilla. Oye, a propósito de los adoquines, el otro día, día de lluvia, me subí un Uber, pasó por una calle de adoquines y que iba manejando me dijo, estas son las únicas calles que no se inundan. Buena observación. Porque Dijo, bueno, son un poquitito inestables hoy día con el paso del tiempo, pero son las Sí. únicas calles que no se inundan con la lluvia. Sí, yo me acuerdo hace más de una década, por allá en el 2013, 2014, cuando surgió toda esta idea de defender los adoquines. El argumento que más se repetía, que más nosotros decíamos en los medios, era justamente que funcionan como esponjas, Sí, permiten tal que el cual. agua pase entre medio de las piedras, que mejor. Sí, Claro, sí, el único problema es que cuando no se mantienen, Sí, po. pasa Ese esto es que el se problema. curva la calle. Ese es el problema. Claro. ¿No? Y te encuentras con una calle de esta forma, entonces en los costados sí se acumula mucha agua, pero es por mal mantenimiento. Claro, Mal es mantenimiento, verdad. justamente, Sí. porque hay que entender que muchas de esas calles no fueron reparadas después de terremotos, después de temporales, del paso del tiempo, Paso del del tiempo. peso de los autos. Oye, Parque Ecuador que en esa época no tenía mucho verde como ahora, ¿no? La verdad tenía verde y también tenía más diseño. El Parque Ecuador en aquel entonces, que en algún momento lo vimos, tenía más esculturas, Sí, tenía claro. más senderos, tenía más piletitas, una idea más paisajística. Más paisajista. Qué Claro. bonito. Sí, Qué bueno, todo eso belleza. cambió en la década del 40, sí, cuando se libera el Parque Ecuador y se transforma en un terreno para hacer una población. Por el terremoto. Por el terremoto, justamente, como pasó en Chillán y como pasó en otras ciudades. Qué lindo. Detalle de la casa que recién Luis había pensado en salir al balcón a tomar un cafecito. A tomar un Esta- cafecito en Desde la acá, mañana. ¿no? Desde acá vemos la casa Exactamente, completa. sí, Oye, la gigante, casa de la ¿ah? familia Spoerer, que se encontraba acá en Víctor Lamas con Caupolicán. Esta fotografía ¿Cómo del limpiaban archivo esa casa, diría mi mamá? ¿Cierto? Bueno, en esa época muchas de estas viviendas también estas familias tenían servidumbre. Por tenían supuesto. para poder limpiar, para poder mantener, para poder cocinar, todo. O sea, hay que entender que en esta época no existían las condiciones que existen ahora de limpieza, sanitarias tampoco, nada. O Ahí sea, con el pie ahí, sacarle exactamente, viruta. imagínate. Así que esta también- es la familia Sperer. Justamente sí, pero esta fotografía es del archivo fotográfico de la UDECONCE. Pero muy grande el archivo fotográfico, porque en esta casa después se instaló el Instituto de Fisiología de la universidad, con profesores como Alejandro Lipschutz, por ejemplo, y muchos más que fueron los antecesores de todo el patrimonio que se encuentra hoy
en el arco, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del diseño arquitectónico de esta casa, ¿qué podemos decir? Es una herencia del neoclásico. Fíjense cómo aparecen aquí los arcos de medio punto, cómo aparecen estos grandes ventanales que aparecen, ese triángulo que se repite mucho en la arquitectura antigua. La gente en su casa lo va a ver y dice, pero parece como una iglesia, parece como un... Es la típica idea de ese elemento con el que se coronaba la arquitectura en aquel entonces. El ornamento presente en las ventanas, en la parte superior, en la parte, digamos, inferior. ¿Y el falso techo plano? Y claro, el techo no es plano, o sea, detrás de eso justamente, esto es la ilusión de la cornisa, que siempre se caía para los terremotos, de hecho, moría mucha gente por las cornisas, claro. Y bueno, detrás de eso la cubierta. A la casa de al lado, que no hay mayor antecedente, fíjense cómo es el acceso, la marquesina de fierro forjado que tiene y la cornisa también, como una gran corona que tiene en la parte superior. Oye, y eso, el tema de la reja, por ejemplo, lo forjado finalmente era en esta época decorativo, porque hoy día las rejas son más seguridad que otra cosa. Claro. Y ponen cualquier cosa ahí, fierrito. Sí. Bueno, igual había un factor de seguridad, por supuesto, en aquel entonces, más aún estas mansiones, pero es bien llamativo el tema de la reja en esa época, porque en esa época Concepción tenía muy pocas construcciones con antejardín. Eran algunas las mansiones que dotaban a sus casas de antejardín. Casi todas eran directo a la calle. Por lo tanto, las que tenían antejardín les decidían poner esta reja, que fíjense, la reja. ¿Y eso se expropió finalmente para agrandar la calle, la vereda o no? Bueno, claro, después pasan ciertas transformaciones en las líneas de oficiales, cambios de planos reguladores y se ensancha la vereda. Y esta casa no existe. Esta casa no está existe ni cerca de existir. Está el liceo hoy en día ahí. Sí, pues. Esta casa perdió el segundo piso con el terremoto del 39. La UDECON se la siguió utilizando hasta la década del 50. De hecho, esta casa, lo que quedó de la casa fue muy importante porque acá se instalaron los talleres de arte con profesores como Tole Peralta y la profesora que estuvo aquí en Concepción trabajando por muy poco tiempo, Violeta Parra. Hizo clases también, hizo algunos talleres y también fue parte de la historia de esta esquina y por supuesto de la calle Caupolicán y también de la historia del arte. Que ahí comienza finalmente. Ahí comienza de hecho la historia de la Universidad de Concepción con las artes, o sea, cómo se consolida esta idea de tener una escuela de arte, un instituto de arte en concordancia con las galerías como El Sótano, los artistas que estaban de paso por la zona como Julio Escames y tantos otros nombres legendarios ya de la historia. Y todo se empezó a gestar aquí, qué maravilla. Sí. Oye, sigamos avanzando para seguir conociendo historia, ¿no? Historia y tesoros de calle Caupolicán. Vamos a avanzar por Caupolicán llegando a Chacabuco. Residencial turismo. Sí, esta casa que se encontraba entre, Víctor Lamas y Chacabuco. Acá vemos un cachito de un edificio de 3 pisos que todavía existe, un edificio moderno de los años 40. Tiene balcones. Muy propio de los años 40, que tiene una curvita en la entrada y tiene unos balcones. Y al lado de eso, donde hoy en día es un edificio, se construyó un edificio como de ladrillos, un poco más alto, muy propio de los años 90, se encontraba esta casa, que podemos ver que tenía muchos detalles interesantes. Fíjense los balcones, los balcones tanto que tienen balaustre, que son esas pequeñas columnitas que ustedes ven acá en los ¿Ahí balcones. habrá dormido alguien importante a diferencia de los otros? Uy, no sé. Como los de fierro forjado. Los de fierro forjado, que no son cualquier fierro. Fíjense en el diseño Art Nouveau que se encuentra acá. Cuando hablo de Art Nouveau fue un lenguaje, un movimiento, una época en la cual el arte y la arquitectura se volcó a un diseño más natural. O sea, incorporando flores, guirnaldas de plantas, cosas de ese tipo, todo muy natural. Y aquí, estamos hablando que dice que es una residencial, que eran bastante amplias, bastante altas. Tuve la oportunidad de alojarme en Perú en una similar a esta, muy parecida, también con los mismos balcones, y son altísimas, gigantescas. Muchas de estas casonas que originalmente eran de gente famosa, como importante, así como muy famosa en términos sociales de Concepción, terminaron siendo residenciales, hoteles, hubo también otro tipo de comercio, porque eran casas gigantescas. Entonces, claro, una casa con 8 dormitorios, por ejemplo, para una sola familia, con el pasar de los años 70 u 80, ya cambió la situación. ¿A qué altura estamos aquí? Acá estaríamos en Caupolicán llegando a Chacabuco, donde actualmente hay un edificio. Avanzamos una cuadra. Avanzamos, estamos en la misma cuadra, unos metros nomás de las otras casonas. De hecho, hay un edificio que es bien interesante, pero es noventero, no me acuerdo el nombre del edificio, Los Navegantes creo que se llama, no sé, pero tiene como unos ladrillitos hacia afuera. O sea, como pregunta nada más y como sensación, claro, lo que está más cercano al Parque Ecuador, uno ya va entendiendo que es básicamente el comercio, el comienzo donde empezaban a llegar a lo mejor las familias
con más lucas, con más recursos, Claro. porque igual después va bajando un poquitito la forma, se mantiene la estética, pero como que va bajando un poquitito, siento yo. Es la lógica de todas las ciudades es de todas las acercándose a la línea del tren, por ejemplo. Exactamente, ¿no? de Avanzando hecho, hacia allá. Bueno, nosotros vamos a hablar de Caupolicán hasta un poquito antes de la plaza, pero claro, si uno empieza a analizar todas las realidades, no solo de Caupolicán, sino de Lincoyán, de Rengo, etcétera, nos damos cuenta cómo van variando las realidades y los usos también de la calle. Es que lo que voy es que le va dando importancia el Parque Ecuador más que a la Plaza Bueno, Independencia. ese es un tema súper interesante. Fíjate que un amigo, arquitecto, Eric Ulloa, que es un tremendo paisajista, que le mando un gran saludo, su seminario de título, me acuerdo que fue sobre la calidad de vida y él hablaba de las calles felices o tristes de Concepción. Entonces, claro, había hecho un estudio y claro, la mayor como visión más optimista estaba en Cochrane, Chacabuco, Víctor Lama, hacia el parque, versus lo que ocurre ya hacia el Ahí centro, está. Freire, Maipú, Carrera, ya es otra realidad, por supuesto. Ajá, que sí. totalmente distinta. ¿Y acá dónde nos encontramos? Caupolicán, ahora saltamos a la manzana siguiente, próximo a Cochrane. Ok. Próximo a Cochrane, en la parte posterior de una manzana muy importante. Aníbal Pinto, Chacabuco, Caupolicán, Cochrane. Originalmente la manzana de las monjas trinitarias, que comienza a transformarse en los años 30 con la venta de terrenos por parte de las monjas y que después del terremoto del 39 cambió completamente con la demolición del convento y la construcción del pasaje Trinitarias. Pero por calle Caupolicán en los años 30 se construyeron ya algunos ejemplos de arquitectura moderna, como esta fabulosa casa, que en la altura de 158, 1,70 también, que era una casa preciosa del arquitecto Edmundo Ríquez del Pozo, Ya me parece 1938. Claro, porque después del terremoto del 39, estas casas que eran como experimentos anteriores al terremoto, después ya se multiplicaron. O sea, todo el mundo quería tener casas curvas, casas que parecían barcos, casas que eran de verdad fabulosas. Yo fui a esta casa. Lamentablemente esta foto la saqué en el periodo de demolición, estuve yendo varias semanas a sacarle foto a la demolición, muy triste por supuesto, de la antigua vivienda, pero ahí me daba cuenta de la buena calidad constructiva que tuvo el Les edificio. costó. Les costó demolerla y además aguantó, miren, terremoto del 39, 60 y 2010 más encima. Acá se demolieron 4 casas, la de al lado, que es donde vivió. O sea, una casa que fue diseñada por el arquitecto Julio Ríos, hermano de René Ríos de Pepo. Entonces hay mucha historia aquí en Calle Caupolicán. Y esas 4 casas lamentablemente las demolieron y hoy en día hay un edificio que honestamente no es ningún aporte ni arquitectónico, ni plástico, ni nada. Es una caja blanca que pusieron Sí, ahí. es muy raro. De verdad Perdón, horrible. pero es muy raro. Sí. Y además se inunda. Sí. La primera parte, cada vez que llueve, yo paso por ahí, está lleno de estos letreros que dice cuidado piso Cuidado. mojado. Sí. Porque además la materialidad me imagino que debe ser muy resbaladiza. Sí. Está lleno de agua siempre. Sí, siempre. Más encima utilizan pavimentos que son resbaladizos. Bueno, en Concepción. Yo me la acuerdo ciudad cuando de se empezaron a demoler estas casas, fue triste. Fue súper triste. Y porque está pasando ahora igual por Aníbal Pinto. por Aníbal Pinto. Creo que como a la misma altura. Y en Castellón y también en Orompeyo también. Todos los Sí, terrenos está- grandes que van quedando. pues. Sí, Exactamente, empieza sí. a pasar y ver cómo, y bueno, y ahí uno alcanza a mirar de repente cómo es por dentro de la casa. Pero claro, en este caso se demolieron estas Sí, 4... bueno, la casa fue demolida en 2011 y de hecho esta foto la saqué porque justo estaba comenzando a darle forma a Concepción 1930. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de la obra de Edmundo Ríquez del Pozo, mismo arquitecto de La Vega al Esfuerzo, del cine. Y bueno, sigue la misma lógica, ¿no? Es muy parecido, ¿se Muy fijan? parecida, las curvas, estos cortes que se hacen como dentro del mismo La importancia del espacio. balcón. Ese balcón era precioso. ¿Por qué? Porque de esa habitación tú podías salir y dar la vuelta completa a la casa. Para que se arranque el amante. Y está ideal como para un guión cinematográfico esto. Claro. Acá estaba el garage y la parte superior teníamos una gran losa con unas baldosas preciosas que te permitían tener una gran terraza y llegar a la parte. Casas que en esta época no consideraban los automóviles, por ejemplo. Bueno, estas sí consideran automóviles, sí, porque eran casas principalmente de médicos, digamos, de gente de ese tipo que ya podía costearse un auto Ah, ok. en los años 30 en Concepción. O Y sea, esa igual un poco- lógica de Sí, claro. aprovechar el techo del garage como terraza en el segundo piso, Claro, después la cerraron, he pero- visto en otras casas que todavía están, pero que evidentemente no son viviendas, sino que me da la impresión que era como una agencia de comunicación. Está por ahí en Víctor Lamas también. No, perdón. En Chacabuco. Perdón, Chacabuco. Chacabuco, ¿Y sí. por qué supe? Porque el otro día pasé y seguramente estaban en su celebración de 18 de Estaban septiembre de la empresa. Pasé de día y estaban ahí con karaoke, y claro, y miré, ¿de dónde dije yo? Ahí estaba, en el techito del garage, una terraza Mira. preciosa con harto verde.
Mira qué interesante. Y bueno, hay otra cosa que quería decir, muy cerca de acá, porque estamos en una manzana bien conflictiva, igual por las demoliciones, se demolió gran parte de un edificio espectacular que había en Caupolicán con Chacabuco, que ahora se instaló una clínica veterinaria en la esquina que rescató solo lo que quedó del cuerpo alto, que creo que es de 3 pisos, pero la otra parte de 2 pisos la demolieron por completo. Eso es muy, muy lamentable porque el edificio era parte de un conjunto. Te fijas, cuando tú le eliminas una parte de un conjunto... En vez de arreglarla. Claro, no sé, ahí triste nomás cómo se demuelen estas obras en Concepción. Este era un aporte, sin duda, en términos arquitectónicos, la belleza. O sea, es que imagínate hasta esta parte de esta última parte del diseño. Este detalle de la última curvita acá, para no dejar como aquí, por delante, la toma de agua, sino que por los el detalles costado. también de acá, como tú tienes esta franjita horizontal y después tú tienes arriba y sube con esa otra curva a la parte superior y esta parte de acá que era parte del despacho, oficina, digamos. La entrada de la casa estaba por acá. Esa es la entrada, digamos, de la oficina del propietario, ¿te fijas? Mira. Entonces, claro, estas casas ya comenzaron a trabajar un poco con esa idea de despachos para abogados, para médicos, consultas dentales, etcétera, claro. Avancemos a la próxima para seguir descubriendo tesoros en calle Caupolicán. Caupolicán, mira, aquí aparecen con las Cochrane, teselas. un edificio del cual hemos hablado, pero en diferentes contextos, desde su autora, Luz Sobrino Sanz, primera mujer arquitecta en Concepción, y por supuesto también por las teselas, ya que este edificio es una joyita que tenemos en Concepción, es una obra súper interesante desde el punto de vista plástico, compositivo, el Conce de los años 50, Concepción de los años 50, con edificios más modernos, esquina recta. Con harto cable. Bueno, sí, los cables son un tema, fíjense, cómo uno cuesta sacar fotos y cuesta apreciar también la arquitectura. Te tengo un dato. Nosotros estuvimos en un lugar donde tienes vista al mar y no tienes cables. Playa Negra, de Penco. En la comuna de Penco. Playa Tremenda Negra inversión. De Penco, es maravillosa. Esa costanera quedó preciosa. Quedó preciosa, ¿cierto? Quedó muy linda. Una Playa muy bonita Negra. forma de aprovechar el espacio, pero claro, acá nos encontramos entonces con este Concepción más moderno, tú nos dices años 50. La antena. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene este edificio con respecto a su diseño? Porque claro, veníamos de curvas, mucha curva, acá nos vinimos a cortes así. Exacto, mucho más regular, mucho más recto, ¿no? y en todo sentido. Años 50 Concepción comienza a cambiar y se vuelve mucho más geométrico en algunos aspectos. Este edificio, si se fijan, es recto, pero además, fíjense las líneas que tiene marcadas. Entonces la arquitecta le dio un toque muy de grilla, como si tuviese totalmente una especie de enrejado el edificio en particular. Y mira cómo también toca el primer piso, que sigue la misma línea. El primer piso, claro. Rompe un poquito el esquema, en vez de haberlo hecho también triangular la punta, lo hace un poquito más... Claro, o sea, reconoce, por supuesto, no es recta la esquina del primer piso, pero la libera y deja toda la parte superior. Y sigue la línea hacia arriba. Po. Sigue la línea hacia arriba. Y en las ventanas de 2 secciones del edificio, en esta y otra que está un poquito más allá por Cochrane, nos encontramos con esta combinación de mosaico vidrio en tonos rojizos, burdeos, preciosos, y por supuesto en el otro blanco y azulado. Y justo con este sacado, no sé las palabras técnicas, pero mostrando, mira, esto es lo importante de mi edificio. Bueno, los mosaicos se usaron mucho para eso. De hecho, ahí invito a la gente que siga nuestro Instagram de Teselapedia, que tenemos con Cristian, Verona y Alexander, que y se vienen actividades con Teselapedia. ¡Ah, buenísimo! Sí, vamos a hacer hartas cositas de aquí a fin de año con... ¿Este edificio sigue siendo residencial? Sigue siendo residencial, hay algunas oficinas, creo que hay un salón de belleza. Sí. O sea, nunca he estado en los departamentos, pero uno ve, mira, algunas el personas, piso, sí, son departamentos muy generosos. Creo que hay algunos de 4 dormitorios, creo que igual, por supuesto, están dedicados a otro tipo de años 50, Concepción, pensando en una clase media alta también de aquel entonces. Con la familia. Exactamente, con un poder adquisitivo también. Ojo, estamos a unas cuadras de la plaza. O sea, claro, y estás viviendo en un departamento muy Y esto es con generoso. Cochrane, ¿no? Cochrane con Está Caupolicán. justo como entre medio de la Plaza de la Independencia y el Parque Ecuador. O sea, mejor ubicado, imposible. Imposible. O sea, yo de verdad sueño con... Y gran Y además, influencia. sí, de hecho estaba pensando lo mismo, Sí, uno que anda mirando, hoy porque claro, que deben estar Sí. Oye, Para venta y disparados arriendo. justamente por todo lo que estamos diciendo. Claro. Amplios, luminosos. No, y también piensa cómo ha subido el suelo en Concepción gracias a nuestro plan regulador, gracias a las inmobiliarias y a todo el desastre que han armado con el sistema imperante. Y aquí, Entonces, 1930. vamos a viajar un poco para atrás en el tiempo,
pero a la esquina de al frente del edificio de colores con el Instituto Comercial de Concepción, el INSUCO. El INSUCO hoy. Pero el INSUCO originalmente, que todos conocemos, sabemos que está ahí en Cochrane con Caupolicán, Sí, claro. pero el Liceo Comercial de Concepción tuvo sus orígenes en este edificio. Yo soy comercialino. ¿Sí? Ah, Pero de mira. Ñuble. Claro, claro. Muy importante los liceos comerciales y su historia arquitectónica también, por supuesto, de norte a sur. Acá nos encontramos con un antiguo palacio de la familia de la Sota, que se encontraba acá en Caupolicán con Cochrane. De la Sota. Claro, el palacio fue ocupado como dependencias del liceo, y de hecho esto que están viendo acá es la portada de un anuario que yo traje el original justamente. Hermoso. Justo donde se ve el edificio y uno puede ver también todas las salas y las instalaciones que Mira, ahí existían mostrémoselo a en la Pauli. que estaban en el Papli. Ahí interior. está Papli. El Palacio de la Sota, o sea, Palacio fíjense de la Sota. toda la cantidad de ornamento que tienen los enrejados de los ¿Cómo se llama balcones, las la- marquesinas, El fíjense. protector de la puerta, ¿cómo se La llama? marquesina. Marquesina. La marquesina que ustedes ven de fierro forjado, simplemente precioso nivel de detalle, los ornamentos que tiene. ¿Qué pasó con este edificio? ¿Qué pasó? Bueno, el terremoto del 39. Mira, Lamentablemente el terremoto del 39 arruinó el edificio, hizo colapsar parte del segundo piso, parte del fondo, tenía otras instalaciones, pero ojo, el edificio no fue demolido. Lo siguieron usando igual como el liceo. Y de hecho hay muchas crónicas que hablaban de cómo los niños estaban en peligro prácticamente, que se les podía caer un muro, que había desprendimiento de material, que se llovía en invierno. Y toda la década del 40 y parte del 50 pasó con esas condiciones. Fue muy duro estudiar en ese liceo durante esos años después del terremoto, hasta que la década del 50 se decide demoler lo que quedaba del palacio para hacer el nuevo liceo comercial, que por supuesto es una obra notable de arquitectura moderna por sus mosaicos y toda la belleza que Oye, tiene. a propósito de los terremotos, que Chile es un ejemplo, hemos aprendido muchísimo. Para ahora, en medio de fiestas patrias, cerrando las fiestas patrias el día domingo, hubo un temblor en el norte de nuestro país, sí, supe, grado sí. 7. Sí, Uno escucha grado 7 en otras partes del mundo No, eso es- y todo está en el suelo. todo está en el suelo. Sí. Y no pasó absolutamente nada. Eso también es un poquito el resultado de algo que hemos aprendido finalmente Hemos de la tenido que naturaleza. aprender. Desde el terremoto de 1906 en Valparaíso, del 28 de Talca y el 39 de Chillán y toda la zona que fue afectada, por supuesto que se han establecido. Y eso es algo que hay que códigos. reconocer, yo creo, Luis, porque nos Absolutamente. cuesta ponernos de acuerdo en muchas otras cosas, la memoria es muy frágil en nuestro país, Sí. es algo que por lo menos se ha mantenido. Hay algunos, lamentablemente, que No, por supuesto. se han pasado la norma, como lo que pasó en Alto Río, lamentablemente, con toda esa tragedia, pero la mayoría, por decir casi todos, cumplen con algo que es vital hoy día. Es vital, por supuesto que sí, porque hay estudios de ingeniería, eso es innegable, por supuesto que sí, y por eso también preocupa muchos aspectos donde se está construyendo también, porque de repente no se saca nada con tener buena calidad de ingenieros y buena calidad constructiva, si vamos a estar construyendo sobre un humedal, un borde de río, un borde de laguna, que va a ceder, como pasó por ejemplo en el sector Brisas del Sol. Recordemos que para el terremoto las casas no se quebraron, no les pasó nada, pero quedaron ladeadas algunas. Entonces hay varios temas que, si bien nosotros en nuestro país tenemos excelentes políticas respecto a la construcción en términos sísmicos, yo creo que tenemos que madurar en algunos aspectos de la planificación urbana, dónde se construye, cosas de riesgo, cosas de ese tipo. Expandir ese aprendizaje. Una joyita, ¿eh? Estaba Sí. mirando ahí las fotografías de los cursos, qué interesante Sí. ver cómo eran los niños, los adolescentes más bien de la Sí, época. es muy interesante Muy, ver muy también bonito este la tesoro. educación mixta también ya en aquel entonces. Sí. Había mujeres también, había exacto. educación vespertina, me da la impresión que para personas adultas. Exacto, también. No, un tremendo aporte y claro, en términos de infraestructura, de arquitectura, una belleza. Y durante muchos años el Instituto Superior de Comercio, después el Liceo Comercial, después volvió a ser INSUCO, tenía anuarios, porque Sí. tiene una comunidad, o tenía, no sé en realidad cómo estén ahora, pero tenía una comunidad muy unida de los exalumnos y prácticamente todos los años sacaban un anuario, se generaron los exalumnos, por ejemplo, casas de acogida para las Claro. personas que venían desde el Los campo, por internados. ejemplo, los internados, y los pagaban los propios exalumnos. No sé cómo estará hoy día, pero era una linda comunidad. Sí, yo no sé cómo estará eso de la red o la comunidad de exalumnos de este tipo de liceos. Yo sé que, por ejemplo, el Liceo Enrique Molina tiene una red de exalumnos muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Ya estamos hablando de generaciones de la década del 50 incluso, que siguen participando activamente a pesar de su avanzada edad. Pero no sé cómo será en este. Mira, lo que sabemos, eso sí, es que desde 1930 y hasta la fecha siguen siendo un aporte a la arquitectura y a la belleza de la ciudad, sin duda, porque este es el actual INSUCO, ¿cierto? En la ciudad de Concepción.
Y claramente es un edificio que vale la pena rescatar. Sí, o sea, los mosaicos, el acceso que tiene que nos protege de la lluvia en invierno. Del que hemos hablado en varias oportunidades, Sí, hay como también una sí. forma de integrar, Sí. en este caso el edificio, y convertirse en un aporte a la vía pública. Es verdad. Exactamente, y de hecho pasó mucho con estos liceos de los años 50. Ojo, esta arquitectura nuevamente, años 50, 60, Ajá. mucho más recta, mucho más rígida. en Muy ciertos parecido aspectos. al edificio que veíamos hace un rato de Luz Sobrino. Exacto, pero el aporte urbano está presente. Cómo se relaciona con la vereda, cómo se relaciona con la calle. Muchos edificios tuvieron eso. El liceo Enrique Molina de los años 60, también con mosaico, originalmente no tenía rejas. Por lo tanto, la pileta y el cuerpo de jardines que tenía era para las calles, era para las peatones, no era un estacionamiento. Entonces, estos edificios educacionales también podían tener esa condición de aportar al urbanismo y, por supuesto, al paisaje. Me encanta pasar por esta esquina de ¿Cierto? nuestra A mí me ciudad, encanta es una caminar por- maravilla. Lo único sí que ojalá ya pronto reparen el pavimento y las veredas. Mire que por una parte me encanta pasar por aquí, pero Sí. por otra tener que andar pisando pedacitos de Mira, el vereda. tema de las ¿De cuándo es la veredas- foto? Esas fotos de hace un año. Ah, ya sé, Porque hay que pisar se mantienen peor. pedacitos de vereda. O sea, No, y de hecho, Cami, hay un tema porque aquí en Concepción siempre se parchan veredas, pero siempre son las mismas. oh, Entonces, es una y otra vez, a no sé hasta cuántas veces más, van a rehacer ojillos. de verdad por que usar, ejemplo. es que mira, de verdad por eso me acuerdo mucho de esta esquina, porque Sí. me gusta mucho, sobre todo en primavera y otoño. Sí. Es Arbolitos, maravillosa sí. porque aquí hay unos arbolitos muy bonitos también. Pero para cruzar desde más acá, justo con donde estoy yo para, ¿cierto? La esquina de este lado de Caupolicán con Cochrane. Ay, qué horrible porque hay que pegar el... Eso. En el De Va a auto. pasar por No, todos y- los y- hoyitos. y fíjate las que da cuestiones para que están pensar y sueltas. discutir este tema de las veredas, porque hay zonas de Concepción que no tienen veredas. No. Vayan a Bulnes con Ongolmo con Prieto, con Cruz, o sea, estamos con Tierra. arena, tierra. Tierra, sí. Entonces, Entiendo que hay una inversión que está haciendo el municipio en algunos sectores de mejorar las veredas, pero sin duda hay otros sectores que a nosotros nos llegan muchas denuncias, Mira. personas que se caen. Voy a cumplir ahora contigo de matrimonio televisivo 5 años, en enero que viene ahora, 5 mira, años. 5 Y años. llevamos 5 años yo que desde que entraste matinal Hablando hablando lo de la mismo. ruta del hoyo. Es verdad. De la ruta del hoyo en las veredas y en los pavimentos, así que no sé qué tanto será. Pero bueno, en fin, es una Eso esquina dicen, preciosa. eso dicen en el municipio por Es lo una menos. esquina preciosa sin Sí. duda. Bueno, Sí, sigamos avanzando, ¿no? sí, por supuesto. Caupolicán, bueno, nos encontramos en esta manzana con varias cosas bien especiales. ¿Ok? Hay muchos edificios interesantes de los años 40, 50, el pasaje Etcétera, por supuesto, que empieza a aparecer con estas casas curvas maravillosas Que todavía se que mantiene. todavía se mantienen, algunas hay unos cafecitos muy bonitos también ahí, hay cosas bien especiales en Etcétera. Pero al frente nos encontramos con un edificio de 3 pisos que parece como ni fu ni fa desde afuera. Pero cuando uno se acerca aparece esta placa que está, digamos, inscrita en la fachada del edificio y fue puesta por la Universidad de Concepción, porque en esta casita que ustedes ven acá, de Caupolicán 262, se dio inicio a la Universidad de Concepción el 17 de marzo de 1919. Sí, de hecho, cuando se conmemoraron los 100 años de la universidad, esta casa también fue parte de las rutas, Sí. de las Es que es conmemoraciones. importante que... Yo y que- Esa Universidad de Concepción edificio. dice aquí 1919 al 69, en ese entonces estaban conmemorando los 50 años. En este lugar, hace 50 años se inició la vida activa de la Universidad de Concepción al dictar su primera clase a los alumnos de farmacia, dental y química industrial. El profesor don Salvador Gálvez Rojas, homenaje de la Escuela de Química y Farmacia y de Bioquímica en el año de su cincuentenario, Concepción, mayo del 69. Y este edificio de 3 pisos se construyó después del terremoto del 60, por supuesto, pero antes de que se construyera estaba esta casa muy sencilla, una casita de un piso, y en esta humilde construcción se dio inicio a la Universidad de Concepción. Mira. ¿Y pasó dónde? En Caupolicán. Tremenda Qué historia. hermoso. Oye, Caupolicán, el inicio de la UDEC y también de la Escuela de Artes. Y la Escuela de De la Artes misma también, casa de ¿Siempre se llamó Caupolicán? Sí, de hecho las calles que están perpendiculares al Cerro Caracol tienen nombres que nos recuerdan casi que esto aquí es parte de la historia. Y él no ha Claro, cambiado porque está desde su inicio. Caupolicán, Han cambiado. Por Lautaro. ejemplo, claro, Aníbal Pinto antiguamente era Lautaro, después Lautaro lo trasladaron Sí, para el otro para lado. un poquito pero, más allá. Claro,
Talcahuano también creo que ahora es Salas. Entonces hay ciertos nombres que han cambiado, pero otros han permanecido desde el origen. Sí. Y de hecho, si ustedes caminan por fuera del edificio, van a ver la placa en la fachada, pero también para el centenario pusieron otra placa, pero en la vereda, que es negra. Por si destruyen el edificio. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, porque en ese edificio igual hice mi práctica ahí. ¿En serio? Mira. Tercer piso en la oficina de mi profesor Felipe Cabezas, tremendo arquitecto, que le mando muchos saludos, que lo pasé muy bien trabajando en esa oficina. Qué buena. Así ya muchos años ya. Mira, maravilloso. Sigamos avanzando. Tenemos ahí más imágenes para compartir. Llegamos a la esquina con San Martín. Hay varias cosas en San Martín. Sí. Un edificio residencial de 2 pisos del Mundo Budenberg, que hubo un universitario también, azul y blanco por mucho tiempo. Al frente un restaurante chino, otra casa que está llena de detalles muy interesantes. Hermosa esa casa. El cine Windsor y por supuesto... Pero bonito el edificio. Con la colación que venía aquí, buenas colaciones que... Y por otro lado nos encontramos... Ahora con hay este edificio, una farmacia al frente, pero también mantiene un edificio. Justamente, que ese fue empleado por Osvaldo Cáceres, de hecho, en los años 90. Y nos encontramos con esta tremenda construcción que fue por muchas décadas el Instituto Chileno Norteamericano. Una obra que es de los años 30, una obra bastante antigua en Concepción, que fue remodelada en los años 60 y que fue vuelta a remodelar en los años 80 por el arquitecto Antonio Celada Espinosa. Un notable arquitecto que transformó esta construcción en lo que vemos ahora, que tiene grandes detalles, originalmente muchos de cobre, tenía una arquitectura muy particular, logró darle un toque muy especial al edificio considerando los años 80 y por supuesto la función que tuvo esta casa, que llena de salas de clases, una sala de exposiciones notable, de las cuales muchas veces fuimos a eventos. Oye, y sí, fue bien triste que se fuera el Instituto Chileno Norteamericano, sobre todo por lo que ha pasado últimamente con este edificio, porque por lo menos en el primer piso, entiendo, han llegado algunos negocios de que bien clausurados. Pero sí, pues hay se instaló un casino, uno de estos casinos que son ilegales, que están fuera de la norma, que finalmente se tuvo que clausurar. Sí. Estaba ese temor con respecto a qué iba a pasar con el edificio una vez que se fuera el Instituto Chileno Norteamericano, y con justa razón, porque hemos visto lo que ha pasado en el centro de la ciudad. Pero por lo menos eso es la usabilidad, pero la arquitectura al menos se mantiene. Es que ese es el tema, porque muchas veces se pierde. Exactamente. Bueno, acá hay... Al frente igual se recuperó el cine, hoy día ya un lugar, un teatro para ir a tomar algo, consumir algo. Claro, en este caso, bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, porque los locales van y vienen, uno sabe que nada es eterno, más aún con los tiempos que estamos, donde de verdad todo es efímero en términos de el uso comercial de este tipo de obras, pero ¿qué va a pasar con los pisos superiores? ¿Cuál va a ser la proyección de esta obra al futuro? Es de esperar que sea un destino pertinente, que sepan aprovechar la arquitectura que tiene, porque lamentablemente las obras de este gran maestro Antonio Celada, todas han sido maltratadas en Concepción. Y en Talcahuano es una vergüenza. Una casa en San Martín, otra casa en Chacabuco con Serrano. Hay muchas construcciones que han sido maltratadas dentro de la ciudad. Pero ahí estamos hablando de privados que destinan esto para recuperar recursos, para vender, en el fondo. Pero el privado tiene que de algún modo aprender a analizar, a observar, a darse cuenta de que por muy privado que yo sea, mi edificio puede ser un aporte e incluso le puedo sacar más partido a nivel comercial. Y si no, se lo tienen que normar. Exactamente. Si no aprenden, sí, de todas maneras. Ese es un gran como pasa en otros países. En Concepción. Pero hasta el momento todavía podemos disfrutar de por esta supuesto. Aún se ven los detalles que propuso don Antonio. Y como tú bien dices, en las 4 esquinas de Caupolicán con San Martín todavía podemos disfrutar de belleza arquitectónica. Absoluto. Pese a las distracciones de letreros feos, porque también hay que decirlo, letreros bien feos, y otras cosas. Esta es la última imagen que queremos compartir de Caupolicán. Esta foto la saqué hace muchos años cuando estaba el conflicto sobre qué iba a pasar con este edificio. Se arrendaba ahí. Claro, recordemos que hubo un hotel en ese lugar que se desmanteló. No me digas nada porque se llamaba como yo. El hotel Antes de eso estaba el cine porno. Bueno, estaba el cine porno. Después el hotel. Y el Hotel Camila, que también era como medio raro. Pleno centro. Y tenían unas promociones que decían. Sí, por eso era rara las promos, como de poquito rato decía yo. ¿Quién duerme en 3 horas? ¿Quién duerme en 3 horas? Oh, sí, bueno, al final se salvó el edificio. Pleno centro. Puede ser.
Hacen falta espacios. Si una vez en la arquitectura me decían, ¿por qué no hay espacios como para dormir un par de horas? Santiago hay. Eso sería bien triste y nos estaríamos convirtiendo en Japón. En Santiago hay. En Japón se arriendan estos cubículos Para para dormir dormir porque la gente trabaja tanto Es terrible. que muchas veces no alcanza a volver a su casa Oh. y se terminan quedando. Y de verdad que yo espero que eso no pase. En Santiago hay porque si alguno. eso pasa ya es señal de que de verdad No estamos muy estamos- adictos al trabajo. Es verdad. Y en No estamos Santiago, pudiendo no ir ni a la casa. en Santiago hay algunos para dormir la siesta. Ay, no, qué triste. Pero bueno, lo que no es triste es lo que pasó con este edificio que se salvó. No, se recuperó. Se recuperó hasta el Teatro Ligüen y aparte se recupera su arquitectura. Y qué también. bueno que el rubro, si se quiere, de la noche, del espectáculo, lo haya querido recuperar. Es Oye, que pero es que como fantástico. teatro, por supuesto que tenía la infraestructura. Claro, tienen la dimensión del espacio y por otro lado también una arquitectura atractiva, bonita, notable. Tienes, por ejemplo, lo que ocurre en la fachada por San Martín con esas columnas, esos tallos capiteles jónicos que tienen esa curvita como con caracoles. Sí. Y al mismo tiempo, cómo configura esta esquina que la década del 40 cambió en Concepción. 1946-47. Un teatro que fue pensado para traer películas de la Metro Goldwyn Mayer, cosas de ese tipo, por supuesto, y que además obra del arquitecto Velasco Urzúa, otro arquitecto también que tenemos que recordar que ayudó mucho a la reconstrucción de Concepción después del terremoto del 39. Es verdad. Luis, muchísimas gracias como siempre por este Fue como una recorrido. cátedra. Como siempre, Luis Almendael, un experto en estas materias. Gracias. Y nos vemos en una próxima Nos oportunidad. vemos en una próxima oportunidad y se vienen salidas. El 5 de octubre ya anuncio Usted es caminata. Usted es Kung Fu. ¿Por qué? Porque camina como Kung Fu por todos lados. Por todos lados, sí, en realidad. Vamos a hacer otra caminata con los 2/3 el Ok. 5 de octubre, así que estén atentos a las redes porque vamos a andar por otro lado de Concepción. Vamos a escapar un poquito del centro. La idea es recorrer zonas cerca de Prat, Plaza Cruz, para este lado más o menos viendo las capas de historia de Oye, hay una Concepción. casa muy Bonito, linda. 5 de octubre, te lo lo voy a apuntamos. mandar, a ver si podemos hablar de ella. Una mueblería que está en Golmo, Orompeyo, me parece. La que está más pegada a Paincaví. Ongolmo. Ongolmo con Bulnes. Una mueblería Ongolmo que hay con ahí. Bulnes. Preciosa la casa que está en la esquina. Sí, ya, es una sí. belleza, sí, es preciosa, Muy, muy también la bonita. conozco. Gracias, Luis. No, gracias a Nos ustedes. vemos en la próxima. A ustedes, gracias también por seguir acompañándose de Matinal Nuestra Casa, pero no se vaya a ninguna parte porque a la vuelta de esta pausa comercial tenemos mucho más para ti hasta las 12:30.